Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 9 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en las diferentes plataformas en las que diariamente nos acompañan. Les recuerdo que estamos en vivo en radio. Cherita, muchas gracias por el detalle. Recuerden que estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo a través de internet monumental.co.cr, estamos en vivo a través de nuestra aplicación móvil CR Móvil, estamos en vivo también a través de Facebook Live, así es que muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Estamos en @monumentalcr en Twitter, estamos además en esta noche a las 8 de la noche en Canal 2 y a las 9:30 la repetición a través de la radio. Antes de iniciar les cuento que lo impensable está pasando. La Roma le va ganando 2-0 al Barcelona. Está un gol de empatarle la serie. Están jugando en Roma. Minuto 69 del segundo tiempo. 2-0 gana la Roma en este partido. Eso lleva al global 3-4, perdiendo la Roma. Está un gol nada más de empatarle la serie al Barcelona de España. Hoy, por supuesto, ya habrán adivinado el tema de fondo, porque no solo porque lo hemos anunciado, sino porque iniciamos el programa con el himno a Juan Santamaría. Hoy hablaremos con don Vladimir de la Cruz. Y yo, cuando invito a don Vladimir, más que hablaremos, nos trasladaremos a abril de 1856 juntos para vivir los colores, los matices, los sabores de lo que fue una gesta heroica del pueblo costarricense, la batalla de Rivas, que permite no solo a Costa Rica, sino a Centroamérica librarse del invasor filibustero. Así es que, don Vladimir, bienvenido a su casa, la cabina de Monumental. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Randall, y muy complacido estar nuevamente aquí en Matices, que es un programa que quiero mucho, y a usted especialmente lo aprecio como conductor del mismo, y a Febe a veces cuando trabaja con usted también. Gracias, don Vladimir. Usted sabe que el cariño es mutuo. Déjeme saludar a la gente que nos está haciendo el reporte en sintonía: Silvia Álvarez, Giselle Fallas, Luigi Uriarte, Flor Chávez, además Viviana Brenes, Adriana Vega, Marieli Navarro, Carlos Muñoz, Rolando JJ. Gracias de verdad a todos los que se suman, Leonardo Rivera, a los que se suman a este programa. Habíamos hecho un programa de la batalla de Santa Rosa, que culmina justamente cuando logramos expulsar de nuestro territorio
a los filibusteros, ahí nos quedamos. Y nos quedamos ahí, don Vladimir, justamente para arrancar en el programa especial del 11 de abril, hoy 10 de abril. Se moviliza el Ejército Nacional, liderado por el presidente Juan Rafael Mora Porras. Echamos de territorio costarricense de Santa Rosa a los filibusteros. ¿Y qué pasa? Bueno, el 20 de marzo, esa batalla extraordinaria, sorpresiva que hicimos sobre los filibusteros en Hacienda que conocíamos y que logramos derrotar la falange que tenía 300 soldados ahí, de los cuales en esa batalla hubo 20 muertos nuestros y 25 filibusteros y después otros 25 fusilados, ¿verdad? El 21 de marzo, al día siguiente, el presidente Mora hace un discurso en Liberia, una exaltación a la tropa, lo que algunos llaman la proclama de Liberia, que es una felicitación al ejército por los combates que ha realizado el día anterior, ¿verdad? Y exitoso, por supuesto. Ya Mora tenía la autorización del gobierno de Costa Rica, del Congreso, para avanzar sobre Nicaragua, de manera que a los minutos, para decirlo así gráficamente, de la derrota de los filibusteros en Santa Rosa, se ordena perseguirlos por todo el territorio nacional hasta la frontera, y se ordena además avanzar sobre toda la frontera, a la margen del río y toda esa parte, ¿verdad? Para ir ejerciendo un control del territorio y para asegurar y garantizar que no hubiera filibusteros en territorio nacional. Además existía la orden de que filibustero agarrado, filibustero fusilado, ¿verdad? Le hacían un juicio sumario y lo fusilaban. Pero entonces, digamos, venía la gente que estaba en Santa Rosa apretujándolos, digamos, hacia Peñas Blancas. Hacia toda la parte, porque ellos salen huyendo. Claro, dispersos. Y vienen dos brazos del ejército costarricense cerrándole los costados con el fin de garantizar que nadie se quede en territorio costarricense. Así es, y además porque por el Sarapiquí y esa región se había entrado en columnas tratando de buscar rutas para llegar al río, y por ahí también se habían dado instrucciones de rastrear todo lo que hubiera que rastrear, ¿verdad? William Walker en ese momento se encuentra atrincherado en Rivas, en Granada y en Rivas, de donde, digamos, de alguna manera hacía, para ese momento Guatemala y El Salvador se empiezan a unir a la guerra. Desde fuera dan instrucciones para unirse a la guerra, no participan directamente en los combates de la batalla de Rivas después, pero sí ya hay una movilización importante en ese sentido. El 5 de abril el 5 de abril Walker mueve sus tropas a la Virgen, era parte del control del río San Juan que había ahí y el fuerte San Carlos que ellos tenían, y al mismo tiempo Castillo Viejo, y ahí empiezan a producirse también movilizaciones nuestras hacia esa zona de la región. Y el 8 de abril Walker está de nuevo en Granado, pero había dejado ahí gente y nosotros combatiendo en esa parte del territorio. El 29 de marzo nosotros habíamos entrado a Zapua. Ahí es cuando Mora hace un discurso a los nicaragüenses haciéndoles ver que nosotros vamos a entrar a Nicaragua, que nuestro afán no es irnos a apropiar de tierras ni de intereses que nos obligan con Nicaragua, sino que vamos fundamentalmente en una tarea de liberarlos de la opresión y de la invasión filibustera que ellos están sufriendo. El 5 de abril habíamos ocupado la zona de Peñas Blancas. El 6 de abril llegamos a una zona de Santa Clara, ahí mismo, y se ordena la cuestión de avanzar hacia Rivas, y ya estamos llegando a Rivas, donde somos bien recibidos por la población de Rivas. Walker en ese momento no está en Rivas, ¿verdad?, sino que está en Granada. El 7 de abril el ejército se dividió, el ejército nuestro, en dos columnas, una hacia Rivas con 300 hombres y dos columnas que fueron a San Juan del Sur y a la Virgen. En San Juan del Sur iba eso jefiado por un oficial, Santos Mora, y en la zona de la Virgen iba Juan Alfaro Ruiz, Daniel Escalante, que son los que tienen por misión atacar lo que es la vía del tránsito en esa zona para ir cerrando las tenazas, como bien usaste el término. En ese momento William Walker, concentrado en Granada, empieza a movilizarse hacia Rivas cuando ya nosotros estamos en Rivas. El 10 de abril nosotros entramos nuestras tropas en un pueblito que se llama El Obraje, y William Walker el 10 de abril captura a un soldado nuestro que estaba bien enterado
de la situación de cómo estábamos nosotros posesionados en la ciudad, y en ese momento el hombre informa prácticamente a los filibusteros. Le cuenta todo. De nuestra situación, por supuesto, ¿verdad? Y la ciudad de Rivas era una ciudad cuadriculada, bastante bien cuadriculada. Tenía la iglesia, la plaza, un cuartel, y ahí una casa y el cuartel general. Al lado, no el cuartel, una gran casa que fue usada como cuartel general nuestro. A los lados de esa casa habían dos establecimientos grandotes, también dos casas enormes que también fueron utilizadas por nosotros, y un poco más hacia adelante, casi al frente de la plaza, también había otro emplazamiento que estaban distribuidas las tropas nuestras y donde habían parte de las municiones. Y Walker estaba entrando justamente ahí el 11 de abril en la mañana. Walker nos ataca a nosotros sorpresivamente. Inicia un ataque furibundo, sorprende a nuestra tropa, y se inicia la batalla Rivas a las 8 de la mañana del 11 de abril, pero termina, Randall, a las 4 de la mañana del 12 de abril. Okay. Fueron 20 horas de combate, 20 horas de combate brutal, porque durante la primera etapa del enfrentamiento, Walker llevaba un poco la ventaja de la sorpresa, ¿verdad? Claro. Eso, pero aún así, digamos, Mora y todos los que estaban ahí, porque una de las cosas importantes es que el presidente Mora está en el escenario. Sí, él está ahí. Él está ahí en el cuartel general, y ahí están los principales, están la gente distribuida en los cuarteles como debían estar. Yo creo que por ello había hecho un diseñillo por ahí como estaban distribuidos, pero en todo caso ahora lo podemos ver. Y entonces se ordena para evitar que parte del parque militar cayera en manos de los filibusteros, pero ya al mediodía, digamos, se había equilibrado el nivel de combate, y además se había dado orden de que llegaran tropas que estaban en la Virgen y en otros lados, y empiezan a llegar más tarde, que refuerzan mucho los combates de la tarde y de la noche en ese sentido. Entonces ahí, digamos, va a desenvolverse todo ese escenario de guerra sostenido durante todo el 11 de abril, que fue, en todas las descripciones que hay, en todos los partes de guerra, en todas las memorias que se escriben sobre la guerra del 56 por los combatientes, por los oficiales, por el padre Calvo, que era el capellán del ejército, por el propio presidente Mora, describen, digamos, la brutalidad del enfrentamiento y la situación tensa que había alrededor de ese evento, ¿verdad? De manera que la concentración de gente de Mora de William Walker eran cerca de 1.200 hombres, lo que se calcula que se mueve, digamos, por parte de Walker para atacar a la tropa costarricense en ese sentido. Nosotros allí logramos enfrentarlos con bastante fuerza y logramos sostener, digamos, el emplazamiento e irle ganando. En una de esas, cuando empieza a cambiar el escenario de guerra, obligamos a que los filibusteros se metan en un gran establecimiento, que era una casa de un señor Guerra, por eso se llama el Mesón de Guerra, donde era casi como decir una cuadra, por decirlo de esa forma, que tenía 4 salidas, lo cual era difícil de flanquear. Nosotros estratégicamente en la ciudad de Rivas habíamos estado ubicados casi en 3 partes frente a esa casa, ¿verdad? De manera que ahí se van a empezar a tratar de prensarlos, evitar que salgan y a dar salida. Nosotros, al contrario, teníamos salidas para poder retirarnos si hubiera que retirarse, lo cual no se hizo, pero estaban ahí estratégicamente cuidadas las salidas o la retaguardia del ejército costarricense. Y ya por tener emplazado a los filibusteros y lográndosele encerrar casi totalmente a ellos, se empieza el asedio directo ya para darle los golpes finales ahí donde estaban ellos metidos. Y es cuando entonces se empieza a planear la quema del mesón. No era usual en la tradición militar de la época quemar de esa forma, sí, pero era un recurso último
que se hacía de quemar instalaciones. ¿Eso es la tarde-noche del 11 o ya la noche entrada del 11? Ya, más bien tarde-noche, sí, en ese sentido. Porque esa parte de los combates empieza a darse de esa forma. Al final el retiro de los filibusteros se da a las 4 de la mañana, cuando ellos se van. Pero toda la noche se había combatido. Pero déjeme en pausa ahí un segundo, y ahorita seguimos con específicamente la batalla. Don Vladimir, siempre lo converso con usted, pero es que me parece digno de reconocerle eso al presidente Mora. Cuando logramos echar a los filibusteros de Santa Rosa, por supuesto que continúan siendo una amenaza para Costa Rica, sí, claro, porque están en Nicaragua, pero aún así el presidente Mora toma la decisión de entrar a territorio nicaragüense, sí, y acabar en territorio nicaragüense con los filibusteros. Y quería preguntarle si en esa decisión del presidente Mora hubo una enorme tensión, o sea, si fue una decisión difícil de Mora seguir, y una decisión complicada, diplomática, seguir hacia el territorio nicaragüense, o en ese momento simplemente fue una acción, digamos, de sentido común y de supervivencia del Estado costarricense. No, hay que entenderlo, digamos, en términos de supervivencia del Estado costarricense, de amenaza del Estado costarricense, de todo lo que significaba esa amenaza, la pérdida de la libertad, la soberanía, la independencia, la posibilidad de la esclavitud, porque todavía Walker no la había declarado, como si la declara en 1856, en septiembre, y en ese sentido esto era una amenaza. Por eso es que se da la orden de ir a liberar. En ese proceso, en febrero, antes de la batalla de marzo de Santa Rosa, Schlesinger, que es uno de los altos oficiales de Walker, que es el que ocupa el territorio nacional y llega a Santa Rosa, había sido enviado a Costa Rica, creo que era el 26 de febrero por ahí, o en esos días de febrero, y llegó a Punta Arenas, pero el presidente no lo recibió y dio la orden de que se devolviera, ya, porque venía a negociar. A negociar con el presidente Mora. Ahí lo echan, y después en la derrota de Santa Rosa, Schlesinger no fue capturado, fue uno de los, el alto oficial, el de más alta graduación que tenía Walker ahí, no lo pudimos capturar. Y Mora después, Walker le sigue un juicio para fusilarlo y no lo logra porque Schlesinger huye, pero al final, digamos, Walker había tomado la decisión también de fusilarlo, quizás sobre la base de desmoralización que conduce cuando un alto oficial sale huyendo. Claro. Y si sale huyendo el alto oficial, sale huyendo toda la tropa, y entonces él no podía darse el lujo de que eso sucediera en su tropa y tenía que fusilar a un oficial como Schlesinger para demostrarle a su tropa, digamos, de las obligaciones que tenían de combatir. En ese caso no capturaron a Schlesinger y el escenario de la guerra se fue desenvolviendo de esa manera. Por otro lado, cuando nosotros entramos a Nicaragua, en Nicaragua había una situación muy compleja de conflicto interno antiguo que venía casi desde 1824, cuando se habían, desde que nosotros habíamos entrado a la República Federal. Y en 1825 en Nicaragua estalla una guerra civil de dos bandos, el bando conservador y el bando liberal. El resultado de esa guerra civil produce distintos momentos de guerras civiles. No es que es una guerra continua desde 1825, sino que son como momentos, 1825, 1833, y ahí van para arriba los escenarios de guerra. Para 1854, cuando está esta situación pre-guerra nacional, el Partido Conservador Legitimista o Granadino de la ciudad de Granada, que lo jefeaba Frutos Chamorro, se enfrentaba al Partido Leonés Democrático de Francisco Castellón. Y el escenario es que en este periodo vuelve a producirse una guerra de la cual Castellón autoriza un contrato para traer colonos. Esos colonos iban a ser traídos de Estados Unidos, pero era la fórmula oculta por la cual se estaban trayendo los filibusteros, porque se estaban trayendo colonos justamente para participar desde el punto de vista del escenario de la guerra en Nicaragua, del lado de Castellón, y William Walker entra en 1855 en el Realejo a Nicaragua, donde como un colono, donde fue nombrado coronel del ejército nica, y ahí empieza, nombrado por Castellón, jefe del ejército nicaragüense, y empieza de nuevo otra vez el conflicto. Frutos Chamorro, por su parte, le entrega el poder
a José María Estrada, y en ese sentido empieza a moverse, digamos, una nueva situación política. Ya en marzo del 55 murió Chamorro. En octubre de 1855 se firma la paz interna en Nicaragua con Walker, por el Partido Demócrata y por el otro partido legitimista, y nombran de presidente a Estrada. Y el 30 de octubre del 55, Patricio Rivas es el presidente de Nicaragua. Su ministro de Relaciones Exteriores va a ser Máximo Jerez, que después firma el Tratado de Costa Rica, Caña de Jerez, ¿verdad? En 1858. Y ya en 30 de octubre de 1855, Walker había sido nombrado jefe del ejército nicaragüense, y de hecho empieza a concentrar las tropas en Granada y empieza nuevamente a solicitar, Walker, procesos migratorios de nuevos colonos que eran disfrazados de mercenarios, ¿verdad? Los mercenarios que vuelven a Nicaragua, y ahí empieza el escenario. Por eso es que ante ese escenario, en 1855, el mismo presidente Mora ya había advertido a la población de Costa Rica en su proclama del 20 de noviembre el peligro que acechaba a los costarricenses. Y el 22 de noviembre el obispo de Costa Rica, Anselmo Llorente, se había sumado a la convocatoria, advirtiendo, digamos, que había que estar preparados para eso, y advirtiendo también que había que prepararse para luchar contra el bárbaro protestante, la palabra que usa el obispo de aquella época. Claro, es que el detalle que usted dejó muy claro la vez anterior es que ya para inicios de diciembre de 1855 ya existía no solo un llamado del presidente Mora a estar listos para tomar las armas toda la población, sino los sacerdotes en cada una de las parroquias siguiendo las instrucciones del obispo. Y no solo eso, cuando el 4 de marzo empiezan a movilizarse las tropas desde San José, que habían empezado a concentrarse el 3, con los batallones, con cada uno de los batallones iba un sacerdote, ¿verdad? Para cumplir, digamos, su función espiritual alrededor de los combatientes, de los caídos, de los heridos. Pero es innegable en 1855, me parece, don Vladimir, el papel de la Iglesia en el llamado a las armas del pueblo costarricense. Es interesante porque se acababan de establecer las relaciones diplomáticas con el Vaticano, se acababa de establecer el concordato. 1850 se había creado el obispado de Costa Rica, porque antes pertenecíamos al obispado de León, correcto, y se nombra el primer obispo, que era un obispo nacional, Anselmo Llorente y La Fuente, perteneciente a la clase política. Entonces ahí había un sentido interesante, digamos, porque al final de cuentas es un patriota, ¿verdad? Y se suma patrióticamente a la convocatoria para ir a enfrentar a los filibusteros. ¿Pero cuál fue el calificativo que usó para Walker, el obispo? Bárbaro. El bárbaro protestante. Es curioso porque, vamos a ver, ya no solo en términos políticos geográficos, Costa Rica veía amenazada su soberanía, sino la Iglesia en términos religiosos veía amenazada también la presencia de otras religiones. Exactamente, los protestantes. Los filibusteros no eran de tradición católica, venían de varias religiones no católicas, y porque venían de distintas nacionalidades. Sí, claro. Ahora es curioso, el año pasado que tuve el gusto de ir a Nicaragua, leí bastante sobre la historia de Nicaragua, y en esa época de guerra civil recurrente, don Vladimir, efectivamente ganaba un lado, después ganaba el otro, después ganaba el que seguía. En ese momento, y creo interpretarle así de sus palabras, había un vacío de poder, porque aunque habían ganado los liberales, había vacío de poder. Pero un pueblo, Granada, era de los conservadores, y el otro pueblo era de los liberales, pero no había un gobierno nacional con suficiente legitimidad. No, y cuando se logra constituir es muy débil. En ese momento, ya es muy débil, a finales del 55. El pueblo nicaragüense, el pueblo de ese momento, estaba feliz con Walker. No, porque incluso cuando la tropa costarricense llega a Rivas es bien recibida. Es decir, había algún temor de Walker o alguna antipatía hacia Walker, para decirlo de esa manera, al menos en Rivas. Estaba revisando también, vamos a ver la distancia hoy entre la frontera y Rivas, es más o menos 35 kilómetros en carretera, por supuesto, desde el punto más cercano al mar Caribe de nuestra frontera. Eso significa que es en las cercanías de Zapuá, digamos, es el punto más cercano donde hay una carretera. El detalle está en que Santa Rosa no está ahí,
no está ahí, está mucho más abajo. Eso significa que son unos... medir ahí en el mapa, la distancia a Santa Rosa. No, es que no me la estaba dando desde Pero lo que pueden Zapoá. haber son unos, de Rivas a Santa Rosa deben haber 80, 100 kilómetros. Sí, más o menos, como 80, sí. Era lo que me estaba calculando. Como 80 kilómetros para 1855, con el calor que hace ahí. Sin las carreteras que hay. Sin las carreteras, sin con el caminos. calor. Y en un territorio, don Vladimir, que es difícil, porque Era es muy húmedo. Hostil. Sí, es muy complicado. Digamos, Caliente, las tropas húmedo. tuvieron que desplazarse en situaciones muy complicadas. Por pocheros, por haciendas, porque no habían caminos realmente. Es decir, o los caminos que habían eran muy malos. El caminillo que podía haber, digamos, de comunicación de Liberia a Rivas, porque sí había un contacto importante de Liberia a Rivas. Recuerde que desde la estructura de la época de la independencia, los liberianos estaban muy ligados a esa zona, ¿verdad? Y a Granada. Entonces, ahí debían haber habido caminos, pero eso eran malos caminos. Y la tropa tiene que irse moviendo por todo el territorio, aún por aquellos donde no hay caminos, porque tienen que ir rastreando que no haya filibusteros y indagando con la gente que vivía en las zonas por aislada que estuviera, que por ahí habían pasado los filibusteros huyendo y que no se hubiera quedado ninguno por ahí escondido. Entonces ese era un trabajo muy lento. Bueno, de San José, 4 de marzo se llega a Liberia, el 18 de marzo se llega la tropa, el grueso de la tropa que sale de San José, el 4 de marzo llega el 18. Estamos diciendo que los 200 kilómetros se recorren ¿en cuántos días? En 14 días. Estamos hablando de que se caminaban 15 kilómetros diarios, ¿verdad? Claro, en ese terreno. En ese terreno. Y bajo esas condiciones. Esa era una marcha forzada y relativamente rápida, porque era gente que andaba cargando mochila, su arma, su mochilita, digamos, mínima, donde podían guardar sus enseres personales en el caso de la gente que llevaba sus cosas, ¿verdad? Su comidita, que tenían que llevarla. No se llevaba comida almacenada en esa época, sino que había que producir casi al día a día para la guerra. Entonces, en ese sentido, no era fácil hacer la tropa. Cuando la gente llega a Esparza y Punta Arenas, ahí se divide una parte de la tropa por tierra y otra parte se va por Punta Arenas usando el Golfo Nicoya, usando las embarcaciones para meterse por el río Bebedero, subir Bebedero y Bolsón, llegar ahí hacia la zona de Bagaces y de ahí dirigirse a Liberia. Y al mismo tiempo, en ese mismo terreno, la caballería de Guanacaste se mueve, porque un elemento importante es que en Liberia, cuando la tropa nuestra está, también llega un contingente de caballería de llaneros del Guanacaste. Que guía al ejército. Curiosamente no es un elemento que se destaca mucho en los partes de guerra y eso, pero sí se menciona. Pero debe haber jugado un papel importante, al final de cuentas, la caballería. En todo caso, puede ser objeto de mayor investigación, pero de todas maneras, ahí tuvimos un escenario de gente de Guanacaste que se movilizó de esa manera. Don Vladimir, permítame hacer un anuncio porque lo imposible en términos futbolísticos acaba de pasar. Es que la Roma acaba de eliminar al Barcelona de España. Y digo lo imposible porque el Barça ganó en el Camp Nou la semana pasada 4-1 al equipo de la capital italiana. Hoy tenía que ir a Roma en un partido que todos decíamos que ya estaba quemado y resulta que la Roma le mete 3 goles al Barça en Roma y como le había hecho un gol en Barcelona, entonces clasifica. Lionel Messi y sus amigos fuera de la Champions League. Acaba de quedar eliminado. Después de lucirse Messi como se ha lucido. Oiga, Messi se lució en el otro partido, en el partido claro. de ida. Sí, por eso. Así es que bueno, queda por fuera el Barcelona, clasifica la Roma. Todavía no sé el resultado del otro partido. Que voy a verlo aquí porque el otro partido era entre el Manchester City y el Liverpool, que iba ganando el Liverpool 3-0 y ya se ha acabado, ganó el Liverpool 2-1, así es que el Manchester City fuera de la Champions, clasifican el Liverpool y la Roma. Mañana juega entonces el Real Madrid ante la Juventus y el Bayern Múnich ante Sevilla. De ahí saldrán
los otros dos. Oiga, el planeta fútbol está loco esta tarde con lo que está pasando, don Vladimir. Permítame ir a una pausa comercial, pero tenemos la conversación respecto a la batalla de Rivas, mucho más allá que la figura de Juan Santamaría, que es innegablemente importante, pero la batalla de Rivas es mucho más que Juan Santamaría, y además la batalla de Rivas es mucho más que la batalla de Rivas, es decir, tiene que ver con la logística, con la movilización. A veces tendemos a pensar en los combates en los términos actuales, ¿verdad? Y justamente le iba a preguntar y me responde cuando regresemos. Ahora muy fácil, uno dice, sí, los filibusteros se movieron hacia Rivas, entonces ahora con satélites se detecta. Ahí no ahí era un puro trabajo de espionaje, en terreno. Así es, y la guerra moderna hoy usa la aviación. Sí, en ahí y destruye 15, 20 días tirando bombas y después entra la infantería. En ese momento no hay aviación. Exactamente. Igual que en la Primera Guerra Mundial. Exactamente. 2:38. Vamos a la pausa. Regresamos a aprender más con don Vladimir de la Cruz. Ya volvemos. En la Primera Guerra Mundial. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 42 minutos, regresamos a Matices hoy con don Vladimir de la Cruz. Estamos hablando, más que hablando, estamos trasladándonos al 11 y 12 de abril de 1856, la batalla de Rivas. Estábamos hablando no solo de la decisión del presidente Juan Rafael Mora Porras de echar a los filibusteros de tierras costarricenses, en este caso Santa Rosa, ingresar a territorio nicaragüense para seguir a los filibusteros que amenazaban con la seguridad de Centroamérica, con la soberanía centroamericana, y además las complicaciones logísticas. Pero es que le decía ahora a don Vladimir, en términos generales uno diría ahora, bueno, es muy fácil ver por satélite, ver desde un avión cómo se mueven las tropas. Ahí no habían aviones, para los que conocen esa zona fronteriza, realmente es una zona muy cerrada, donde había que caminar y hacer averiguaciones como se hacía antes, preguntándole a la gente. Había digamos, un sistema de espionaje también. ¿Sí? Se mandaban vaquianos, se hacía adelantar gente para que fuera ahí a husmear y a ver, ¿verdad? ¿A husmear? Sí, claro, y ir chequeando, ir señalando. Tenía que tener mucho cuidado. Y era gente, digamos, instruida, digamos, en las cosas fundamentales de la búsqueda de información, porque cuando uno anda en esa información, cuando se andaba en esa información, había que ver escenario, la parte geográfica, dónde estaban ubicados, qué accesos había, qué posibilidades había de encerrarlos, si había cosas que se les podían bloquear, por poner ejemplo, agua, etcétera, ¿verdad? O si se les podía crear un sistema de pinzas de encerrarlos totalmente, que no tuvieran escapatoria. Incluso la posibilidad de ser también desinformados, en el buen sentido, porque la guerra es un proceso de información y de desinformación. Usted tiene información propia, pero al mismo tiempo produce desinformación para el enemigo. Entonces es una manera también de jugar con eso, ¿verdad? El ejército de Mora llevó imprenta a la guerra. Eran cosas importantes, se editaban boletines. Sí, eso era fundamental. Y igual que lo hizo Bolívar, y Bolívar incluso desarrolla toda una teoría de la prensa militar, porque incluso llega a decir una frase así como que la prensa la prensa y la imprenta era tan importante como los pertrechos de guerra. ¿Por qué? Porque juega su papel para exaltar el valor de la tropa, para levantar el ánimo, para, digamos, comunicar los éxitos de los combates, pero al mismo tiempo para introducirle información al enemigo, que va por el temor, el miedo, el terror, las amenazas de que van a ser fusilados,
todas las proclamas de Mora, del fusilamiento, las órdenes que se hacía para el fusilamiento, entiendo que fueron traducidas a los idiomas de ellos, así que sabían que los iban a fusilar. Además, déjeme trasladarme nuevamente a esa época en particular. Primero desde la trinchera costarricense, 21 de marzo de 1856. Imagínese esa imprenta trabajando a full. No sé cómo habrá titulado el boletín ese día, pero no supongo recuerdo. Gloriosa victoria costarricense, algo por el estilo. Eso llenaba de orgullo a la gente, pero además daba partes oficiales de bajas. Sí. No solo a las familias, sino al enemigo. Sí, claro. Entonces, ahora imaginemos la otra trinchera. Los filibusteros recibiendo esos boletines en inglés, donde dicen, nos ganaron gloriosamente en Santa Rosa. Perdimos 25 hombres, o 50 hombres, o 100 hombres. Acuérdense lo que le acabo de decir, la reacción de Walker es mandar a fusilar a su jefe. Sí, por supuesto. Porque salió en carrera, no se quedó peleando. Y además, todavía, imagínense el 22 de marzo, o el 1 de abril, ese boletín cayendo cayendo no, pues no hay aviones, repartiéndose y dando vueltas de mano a mano. El presidente Mora ordena fusilar a todos los filibusteros. Imagínense claro. el juego psicológico que hoy en día mucho más profundamente siguen jugando los medios de comunicación. El 21 de marzo, al día siguiente en Liberia, Mora hace un discurso exaltando el heroísmo y el papel del ejército. Y eso se publica en la imprenta. Todo eso se comunicaba y se envía a San José. Claro. Y eso llegaban rápido los mensajes. Pero entonces uno de estos vaquianos que nosotros adelantamos para que nos pasen información es detenido por los filibusteros. Sí, claro. Y suelta. Y suelta todo. Suelta toda la información, digamos, logística y militar de cómo estaban ubicadas las tropas nuestras, en dónde estaba el comandante general, el comando general, que por lo menos dónde estaba después el batallón de Alajuela, dónde estaba el otro batallón, dónde estaba el otro, que eran como los tres grandes. Pero lo soltaron después, porque después de soltar toda esa información que lo mataron. No, creo que se lo dejan. se lo dejan. Sí, claro. De nada le sirvió cantar todo. Bueno, al final de cuentas la gente a veces en esas circunstancias afloja por temor, ¿verdad? Y a veces porque le ofrecen la vida también, aunque no se la cumplan. Pero en eso usted no estaba pensando. Sí. Pero entonces, me parece curioso, 8 de la mañana del 11 de abril, William Walker ordena atacar a las tropas costarricenses. Por sorpresa. Por sorpresa, el que golpea primero golpea dos veces. Y lo logra. La lógica bélica. Logra dar el golpe de sorpresa, solo que el ejército nuestro logró responder adecuadamente, reacomodarse en las circunstancias de la sorpresa, y durante varias horas se mantuvieron en esa situación de tensión hasta que el terreno empezó a ser controlado por los costarricenses. Ya a partir, digamos, del mediodía del 11 de abril ya había una situación donde se había detenido, digamos, la sorpresa del ataque, y se había dado la orden igualmente de que llegaran los refuerzos que llegan en la tarde, ¿verdad? Y el combate se va dando de esa manera. ¿Sabemos quién es el que decide la estrategia de quemar el mesón? ¿Quién es el que dice, esto hay que quemarlo? Hay una discusión entre los militares. En las lecturas que recuerdo hay una discusión entre los militares, porque no era una cosa como que se acostumbraba. Sin embargo, se sabía que esa era una decisión que se podía tomar, y cuando se toma en el Estado Mayor. Claro, pero hablemos del Estado Mayor. El Estado Mayor está en zona de guerra. Zona de guerra, a 200 metros del combate con William Walker. A 200 metros del combate está el presidente de Costa Rica. El presidente, el general Cañas, el general José Joaquín Mora y los otros grandes oficiales que estaban ahí. Y entre ellos reunidos ahí a 200 metros, lo que puede significar cambiar o no el futuro de Costa Rica, se toma la decisión en el Estado Mayor de quemar el mesón. Sí, porque ellos se mantienen ahí, se toman ahí, incluso se toman medidas importantes nada más de mover el parque, lo que es las municiones, para que no fueran capturadas por los claro, pero porque el escenario de la guerra eran, como decir, 3 cuadras seguidas donde está el cuartel nuestro, por allá está el mesón, por allá está la plaza y el mesón y la iglesia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y a los lados de estos sitios hay otras grandes casas donde habían tropas nuestras. Entonces ahí donde se está moviendo el escenario ese. Aquí lo que quería reflejar, y tal vez sea en términos muy románticos y filosóficos, don Vladimir, es que a veces la historia nos da un instante para cambiarla, pero es un instante. A lo que me refiero es la decisión del Estado Mayor, del presidente Mora,
es un instante donde tiene que decidir simplemente qué hacer. Sí. Y esa decisión marca el resto de la historia de la República de Costa Rica. Cuando toman la decisión de quemarlo, ellos han apuntado correctamente que era la forma de hacer sacar a los filibusteros del mesón, liquidarlos de una vez o hacerlos subir, como efectivamente se produce. Y entonces se planea y se solicita por voluntarios los que quieran participar en eso. Y el primero que se ofrece es un teniente del ejército, Luis Pacheco Bertora, que era Cartago, de cartaginés, coterráneo suyo. Coterráneo, siempre hemos sido más valientes, normalmente vamos de primeros. Y él toma la decisión y le meten 5 balazos en el intento. No, esa es una situación. En la situación de guerra, usted no sabía... fue cuento, él no logra quemarlo. No, pero uno sabía, o sea, ellos sabían que el que se arrimaba iba a morir. Es que entendamos que el mesón de guerra es un edificio grande. Desde de adentro del mesón se controla toda la parte externa. Entonces cualquier persona que se va movilizando hacia el edificio era fácilmente franqueable, de dispararle desde adentro, ¿ya? Entonces, pero el que se ofrecía sabía que iba a morir. Se les advierte que es una posibilidad de muerte y que quienes lo hagan tienen que hacerlo voluntariamente, obviamente, y así se disponen. Eso es lo más interesante. No es una orden de un oficial del ejército que le dice usted vaya a quemarlo. No, primero se acude al voluntariado y sobraron los voluntarios, ¿verdad? Pacheco Bertora, a la caída del teniente Pacheco lo sustituye un soldado de origen nicaragüense que peleaba con la tropa nuestra bajo las órdenes nuestras, que fue Joaquín Rosales, y también cae. Y el tercero en proponerse es Juan Santamaría, quien nada más lo único que pide es que le protejan a su mamá, como efectivamente después se le protege con una pensión. Es lo único que él solicita. Si él cae, que le protejan. ¿Por qué? Porque de alguna manera su madre era madre soltera, tenía 2 hermanos más y procuraba, pensémoslo así, darle algún sustento para que no quedara tan desamparada ni débil económicamente si él llegaba a faltar en su hogar, digamos. Y efectivamente él juega, y en ese propósito él cae herido, y aún herido logra quemar el mesón. Ya una cosa interesante, el Nica Rosales había quemado el mesón. Él le mete fuego a una esquina del mesón. Él enciende. Sí, pero los filibusteros logran apagarlo, ¿ya? Y entonces cuando, digamos, en ese caso, la acción de Juan Santamaría conduce a un acto en que ya no es controlable el fuego por parte de los filibusteros. No, Vladimir, permítame que sea tan burdo a la hora de preguntar. Un día intenté hacer una fogata sin chispa y sin carbón. ¿Viera lo que me costó? Sí, claro, casi media hora intentando frotando palitos como hacían los antiguos primitivos. Sí tenía encendedor, bueno. pero digo, cuesta por el viento, sí, claro, porque si la madera está húmeda. Y entonces yo me imagino que no es tan fácil quemar un mesón. O sea, no es que alguien se acerca ahí con una tea, la pone en la esquina y se encendió aquello. No, acuérdense que ¿qué hicimos para encendiarla? Las paredes en esa época generalmente eran de bareque o adobe, ¿verdad? En toda Centroamérica se construía así, en Costa Rica también. Incluso desde la época de Carrillo, con los terremotos que habían habido en su época, Carrillo había dado órdenes de construir con columnas y con vigas, con lo cual, digamos, las estructuras se mantenían mejor, pero eran de bareque y adobe. Entonces esa parte no es fácilmente quemable. Lo que era fácilmente quemable eran los techos, porque esos sí eran de madera o de paja en algunos casos también. Entonces ahí sí, y entonces lo que se trata es de quemar justamente la estructura de techo para que desde ahí el fuego sí produzca el daño que debe producir al interior y sobre las paredes en lo que puede dañar. Ok, entonces los tres intentan llevar la tea hasta el techo. Hasta la punta del techo, porque eso es, sí salían un poquito donde cae, los aleros, donde caen los aleros, exactamente. De llevar el fuego al alero del techo. Para decirlo de esa manera, sí. Claro. Ok, el segundo, ¿cómo se llamaba? El de Rosales, Joaquín. Rosales. ¿Logra incendiarlo? Logra quemar una parte de una esquina, sí. Ok, pero Juan Santamaría, el que aún herido, logra mantener la tea y logra incendiar el fuego, claro. Que un fuego que pega y que no lo pueden apagar. Claro. Y entonces ahí es donde empieza el descalabro de los filibusteros. Juan Santamaría cae, por supuesto, en combate. Sí, no está en la lista. ¿Sabe qué pasa con su cuerpo?
En la lista de los heridos no está. Yo tengo aquí la lista de los heridos hecha por el médico Karl Hoffmann del ejército, de los heridos caídos en 1856, el 11 de abril, y en todos los heridos no aparecen ni Bertora, ni Joaquín Rosales, ni Juan Santamaría, de manera que son caídos en combate. Lo que pasa es que en los partes de guerra que se hacían en aquella época, después de los eventos militares, se hacía un informe generalmente a los superiores y al ministro de guerra de la época, diciéndoles lo que había sucedido, y entonces se ponía, por lo normal, se ponía el nombre de los oficiales caídos y eventualmente de algunos oficiales heridos, y se añadía una frasecilla que decía algo así como: el resto de los caídos oportunamente se informará, ¿verdad? Y entonces ahí se oculta, digamos, la muerte de Juan Santamaría, pero está documentado desde el día siguiente, desde el 12 de abril, el acto de la quema del mesón por parte de gente que participó del evento y que hacen referencia a los sucesos y a la participación del propio Juan Santamaría. Porque parte de la discusión que se ha armado esta tarde a través de Facebook Live es justamente la existencia de Juan Santamaría. No, eso está bien documentado, no solo por su nacimiento, su acta de bautismo, su familia, la pensión que le deja, no la pensión que le deja, el acto de pensión que se toma para su madre, ¿verdad? El reconocimiento que después empieza a hacerse de él. Por supuesto que ya desde 1864 en adelante la figura de Santamaría empieza a mencionarse como parte de los recuerdos de la guerra, y ya a finales 1864 ya está fusilado el presidente Mora. Sí, claro, pero es una década, la década que había pasado desde el fusilamiento, desde el 60 hasta el 70, es una década oscura en el buen sentido de la palabra para los eventos del 56. No se habla de eso, no se menciona. Es más bien un señor extranjero, Valdía, quien hace mención de Juan Santamaría. Ante la caída en desgracia del presidente Mora. Recordando la heroicidad de eso. Y los festejos del 56 no se hacen, a pesar de que después de la guerra se declara el 1 de mayo como un día de feriado obligatorio donde se debe celebrar la lucha contra los filibusteros por la rendición de Walker, y sin embargo eso queda ahí latente, digámoslo así, hasta que empieza a recuperarse eso, porque acuérdense que la década siguiente, 60, 70, dos militares que participan en la guerra, que son héroes de la guerra, indudablemente que sí, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, pero que participan en el asesinato de Mora, ¿verdad? Hace que los eventos de la guerra se opaquen, y durante una década, que ellos son como el poder detrás del trono, ahí están hasta que llega Jesús Jiménez, 1869, y mete, digamos, una disposición por la cual el ejército pasa a ser controlado civilmente. Y eso, a pesar del golpe de Estado que da Guardia contra Jesús Jiménez, Guardia militar, todos sus gabinetes de civiles y de civiles muy notables como Castro Madrid, por ejemplo, y Guardia hace el código militar que le mete otro candado a los militares, porque en el código militar ahí se regula más esa subordinación a lo civil, y empiezan a jugar un papel importante esas disposiciones. Después viene la eliminación de la pena de muerte, primero la inaplicación en el año 78 y la abolición en el 82, que está relacionada con la muerte Mora, porque Guardia había participado a las órdenes de Cañas durante la guerra y lo admiraba. Incluso los partes de guerra hablan del amor, así, del amor, palabra, del sentimiento, de la veneración que tenían los soldados por el general Cañas, porque el general Cañas participaba de la tropa, estaba con la tropa, estaba en el escenario de combate, iba ahí, estaba muy ligado a toda la cuestión importante. Incluso en el periodo ese en que la tropa se regresa, él se queda también en la zona de Guanacaste, porque él había sido comandante de la región, entonces él se queda también allá. Entonces era una persona súper admirada. Y entonces cuando fusilan a Cañas, ese acto del fusilamiento impregna de una manera tal a Guardia, que cuando tiene oportunidad lo que hace es eliminar la pena de muerte. Primero la inaplica, la deja de aplicar, y después la elimina, estableciendo la abolición de la pena de muerte o la exaltación de la vida como un precepto fundamental constitucional. Costa Rica tiene cosas realmente muy sobrias
la historia patria, pero tiene otras ridiculeces, don Vladimir. Dígame. Y paradójicas. Esa es una ridiculez y una paradoja. O sea, es decir, tenemos en 1856 una república con 8 años de existencia, recién naciendo, con un ejército importante, con un presidente que tiene acceso, además, a otros países, es decir, a relaciones diplomáticas fuertes, por ejemplo, con Inglaterra y con Francia. No, sí, claro, por supuesto. Ajá, y para esa época creo que ya se habían establecido también con España. Ok, entonces y con Estados Unidos. Teníamos aporte militar, digamos, de esos países. Y se hacen préstamos con Perú para financiar la guerra también. Vamos a la guerra, a la primera guerra como república. Sí. Ok, le ganamos a los filibusteros en Santa Rosa. Sí. El presidente Mora tiene la valentía de ingresar, bajo las órdenes también del general Cañas, el ejército, de ingresar a Rivas. Liberamos a Centroamérica. Nos devolvemos en un puro elemento de triunfalismo completo, bueno, excepto por el cólera que nos afecta, por supuesto, pero digamos, la guerra la ganamos. Y 5 años después está el presidente Mora y el general Cañas en el paredón de fusilamiento, y durante X años se borra de la historia patria lo que pasa. Bueno, porque, digamos, en ese momento es cierto que eso sucede de esa manera, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? El ejército nuestro, digamos, era un ejército que estaba bien constituido, era un ejército que estaba bien disciplinado, se había logrado reestructurar, porque el ejército, la evolución militar del país viene desde las milicias coloniales. A la independencia quedaron ahí unos cuantos, digamos, efectivos militares en el país que no constituyeron ninguna cosa importante. Es con Carrillo que se empieza a armar el ejército. Después con Morazán se refuerza cuando entra Morazán y une la tropa de él con el ejército nuestro, que lo fue a enfrentar. Después en 1852, hago saltos así, se intenta crear una academia militar en Costa Rica para desarrollar, digamos, la estructura del ejército como se acostumbraba en América. Y se trae incluso un oficial polaco para que contribuya a la formación de los militares nuestros. Ese oficial incluso es uno de los asesores del ejército, ¿verdad? Que es una cosa, y algunos ingenieros extranjeros que participaban aquí en Costa Rica que también se convierten en ingenieros militares, se estudiaba la ingeniería como parte de una carrera que tenía que ver con ingeniería militar, entonces asesoran también. Y en ese sentido se adquiere una parte de armamento que se compra, se adquiere del último armamento importante que se había usado en la guerra de Crimea de 1848, creo que fue, de manera que la tropa nuestra, no es que todo el mundo iba bien armado, ¿verdad? Pero habían unas armas que estaban modernizadas en ese momento y teníamos algunos cañoncitos que se usaron y toda la cosa. Entonces ya había un concepto estratégico ya de la guerra, había una oficialidad, habían elementos muy importantes. En ese sentido, la guerra no se improvisa, porque a veces podemos tener la idea de que ahí se fue a pelear casi con las manos vacías. ¿Sí? No. Déjeme decirle algo un poco atrevido, hombre, Emil. El himno nacional refuerza esa idea. Tal vez, sí, armas chocar, sí. Refuerza que efectivamente éramos un pueblo de labriegos, sí, que simplemente vimos la amenaza, nos alzamos en armas y con machetes fuimos a pelear contra los filibusteros. Y eso, en honor a la verdad, no fue así. No fue así, no, la gente peleó con rifles. Y rifles de la época, y algunos con buenos rifles. Y con estrategia. Los filibusteros tenían muy buen armamento, incluso usaban unas ametralladoras que ya se empezaron a usar en esa época. Pero digo, teníamos estrategia de guerra y además sí, claro, fusilábamos a los enemigos de guerra. Sí, claro, así era. No éramos un pueblito ahí que se levantó en armas para se levantó a machetes a ir a echar a los filibusteros. Eso no era Costa Rica. No. La historia idílica, digamos, de la abolición del ejército es posterior a 1949. Digamos, hay algo importante, y es que el papel de los militares en el siglo XIX fue importante en un periodo hasta 1870. Después de 1870 se debilita. Y en 1870 se refortalece por la guerra del 56 y por el papel oscuro que tuvieron Máximo Blanco y Lorenzo Salazar en esa década siguiente. Pero después con Guardia, que era general, Bernardo Soto, que era general, Próspero, que era general, que les dieron el grado de generales, con eso se fue debilitando la estructura militar. Y el grueso de los jefes de Estado y presidentes de Costa Rica o eran educadores o eran abogados.
o gente, digamos, que no tenía que ver con las armas. Si uno ve la línea de todos los gobernantes del país, uno no ve militares gobernando. Al final de cuentas, pueden haber golpes de Estado, pueden haber situaciones de esas, pero no ve la estructura del milaterote, del jefe del ejército, al estilo como se hacía en otros países. El último fue Tomás Guardia. Tomás Guardia. Es el último. Como militar, sí. Porque, como digamos, militar activo, algunos de ellos eran civiles con grado de general, ¿verdad? Les daban el grado de general, pero, digamos, no eran militares de carrera. Por eso, militar activo, gobernando, sí, Tomás Guardia es el último. Me parece. Imagínense que tenemos más de 150 años. Porque ni Pepe Figueres era un militar de carrera. ¿No? Bueno, por eso. Ni Federico Tinoco, aunque su hermano... Claro, pero en el golpe del 17, en el último golpe de Estado, bueno... No, Federico era abogado. Sí, claro, no, lo que le torcí la cara pensando en el golpe de Estado, pensando en 1948, pero es que no hay un gobierno militar. No, por eso. Si uno ve la junta de gobierno de Figueres, fue una junta de civiles. Por supuesto que había un jefe del ejército ahí, pero no había una oficialidad en el Consejo de Gobierno. La foto que hay de la junta de gobierno, no hay oficiales militares, ni hay nadie con uniforme militar en esa foto. Sí. Es interesante. El último en armas fue Tomás Guardia. Bueno, pero entonces eso significa que el resto de países centroamericanos, mientras iban fortaleciendo sus aparatos militares que nos deparó dictaduras fuertes en los 80, Costa Rica iba para el otro camino. Fortaleciendo escuelas, sí, fortaleciendo educación, haciendo que la gente fuera a las escuelas. Porque desde 1824-33, en el gobierno de Mora Fernández, se empieza a impulsar ese proceso educativo, incluso abierto a las mujeres en ese momento. Entonces ahí empieza a desarrollarse un trabajo en esa dirección. Hoy ¿qué nos queda de esa campaña nacional? Y en el periodo liberal se empieza a debilitar el aparato militar, porque se empieza a fortalecer más el proceso educativo, especialmente con Próspero y con Bernardo, y las reformas educativas de Max del periodo ese, del 88 y 86. Pero lo que le iba a preguntar es, ¿hoy qué nos queda de la campaña nacional? O sea, no en términos filosóficos y simbólicos, sino en términos reales. Nos queda un feriado que celebramos en Costa Rica el 11 de abril. Nos queda un feriado que es el 11 de abril. Y se acabó el 20 de marzo. El 20 de marzo no se celebra, que es una de las batallas más importantes, quizás la más, porque es la expulsión de los filibusteros y su derrota en el suelo nacional. Pues la otra es la batalla de Rivas, pero donde es de Nicaragua. Infringimos una derrota importante el 11 de abril, pero no acabamos con Walker. Walker sale huyendo el 11 de abril. Nosotros seguimos detrás de Walker, persiguiéndolo. Pero el 25 de abril, la tropa tiene que devolverse porque se ha puesto en evidencia el cólera y entonces tiene que devolverse. Y abril, mayo y junio se desata el cólera en Nicaragua y en Costa Rica también, con la regresada de la tropa. Entonces nosotros tenemos que replegarnos y regresar al escenario de combate hasta finales del año, cuando volvemos en noviembre, me parece, a integrarnos al escenario de la guerra para ir a acabar con el filibustero, y porque también los ejércitos de El Salvador, Honduras y Guatemala también han empezado a colaborar en esa dirección, y en esa segunda etapa, que es como la segunda campaña, lo que se ha llamado la segunda campaña, de nuevo pasamos a ocupar el papel rector, direccional de la lucha. Nosotros dirigíamos los ejércitos de Centroamérica. Sí, prácticamente que sí, estaban bajo la estrategia nuestra. Le decía, queda un feriado, don Vladimir. Bueno, queda un himno. Todos los himnos asociados a la guerra. El himno de Santa Rosa, el de Santa María, el himno a Juan Rafael Mora, ¿verdad? Todas las marchas patrióticas, algunas de esas fueron inspiradas en pleno combate. Manuel María Gutiérrez, que es uno de los que hace sus himnos, se inspiró en el escenario. La marcha de Santa Rosa, no exagero si digo que se inspiró viendo el combate desde un árbol, pero así fue. Y la tropa, cuando regresa a San José, viene entonando esas marchas. Es una de las cosas más lindas. Imagínense aquella época gloriosa, la tropa triunfante regresando y entonando
esas marchas, ¿verdad? Sí. Entonces sí nos queda eso. ¿Qué nos queda? Nos quedan los benemeritazgos, nos quedan los declaraciones de héroes de la libertad, defensores de la libertad que ha hecho el Congreso, el reconocimiento de los héroes en las principales figuras de ese evento, el presidente Mora, su cuñado, el general José María Cañas, Pancha Carrasco, que recoge un poco la representación de las mujeres en la guerra, que no son solo no es Pancha Carrasco combatiente, es Pancha Carrasco, mujer costarricense que participa en la guerra, porque la retaguardia de la guerra se sostuvo por las mujeres. Vamos a ponerlo en este escenario. Costa Rica tenía 100.000 habitantes, 50.000 hombres, 50.000 mujeres. Se mueven 10.000 hombres al ejército, ¿verdad? Es la 10ª parte de toda la población, pero el 20% de los hombres. Claro. Y ese 20% de los hombres había que mantenerlo. Es gente que come todos los días. El ejército come todos los días, por lo menos una comida. Y entonces había que producir para la economía nacional y mantener la guerra, y había que producir alimentos para sostener los soldados en combate y trasladar los alimentos cuando había que trasladarlos, porque también hay zonas de producción en los escenarios cercanos a la guerra. No había que trasladar la comida solo desde el Valle Central hasta Nicaragua, no, también en Guanacaste y en otros lados. Pero todo eso, ¿quién asume esa tarea cuando los 9.000 hombres, casi 7.000, son sacados de la producción? De la producción de café, de la producción de caña que ya se había desarrollado y de otras actividades económicas importantes que había en el Valle Central. Y eso había que seguirlo atendiendo. Y en ese sentido, las mujeres juegan un papel importante. Y las mujeres que se integran al ejército van como enfermeras, porque van a hospitales de campaña, van varios médicos a la lucha contra los filibusteros. El gran médico fue Karl Hoffman, pero había otros médicos, un doctor Sainz, del cual hay unas descripciones interesantísimas de los recuerdos de él. Después están los hospitales de campaña que hacen, ahí están las enfermeras, están las lavanderas, están las cocineras, vivanderas les decían también algunas cocineras. La Pancha Carrasco era una mujer conocida en San José, era cartaginesa también. No le digo. Bueno, no le digo. Cuando llegó Morazán, la Pancha Carrasco enfrenta a Morazán. Lo cuestionaba. Tenía su encanto, era una mujer casada, educada, tal, culta, con cierta cultura. Entonces, cuando ella se incorpora para ir a la guerra, se incorpora y la jalan de esa manera, para decirlo así simbólicamente, como vivandera del Estado Mayor. ¿Sí? Una mujer conocida. Además de esto, valiente. Con una puntería extraordinaria. Cuando tiene que tomar rifles, tenía buena puntería y hasta usa un cañoncito que se le pone en sus manos para desempeñarse como parte de la lucha, y también se destaca. Y eso es lo que se reconoce en ella. A la Pancha Carrasco como una mujer extraordinariamente entregada a esa lucha, y que en ella se refleja el papel de todas las mujeres costarricenses que detrás, digamos, de los escenarios de guerra participaron, colaborando, apoyando, sosteniendo al ejército, a los combatientes que iban, ¿verdad? Y porque después viene la etapa del cólera en Costa Rica, donde de nuevo toda la sociedad costarricense se impacta, porque el cólera tiene un impacto enorme. Casi 10.000 costarricenses fallecen por esa situación, ahí de todas las clases sociales. Y esto otra vez las familias, y después recuperarse de eso y volver otra vez al escenario de guerra. Y la gente vuelve voluntariamente al escenario de guerra. En defensa de la patria. Sí, claro, porque no se había terminado. ¿Por qué? Porque Walker seguía en Nicaragua, se había vuelto a declarar allá. Claro, pero es muy triste ver en retrospectiva eso, don Vladimir, porque vamos a ver, las familias, yo le pido a los oyentes hoy, imagínense en su familia, que tenga que salir la mitad de los miembros de su familia a luchar por Costa Rica, que usted no sabe si va a volver, y cuando digo luchar por Costa Rica, ir a pelear en la guerra, que regresen, que haya una peste de cólera en ese instante. Digo, debe ser un año para el olvido para cualquier familia, una década para el olvido. Numéricamente, que lo piensen de esta manera, sí. En términos contemporáneos, la cantidad de gente que habría que movilizar hoy
equivaldría a cerca de 500,000 personas. Imagínese. 10% de la población que se mueve el ejército. Y en este momento... Pero estamos hablando de 1 millón de hombres. Sí, no, y en este momento casi... Que es la mitad de los votantes. O sea, exactamente, bueno, imagínense casi la mitad de los votantes del primero día. Agarrar 1 millón de hombres hoy y decir, señores, vamos todos, me incluyo, porque me tocará entonces, vamos todos a la guerra. Sí, claro. Ese es un drama familiar fuerte. Pero además es una misma cantidad, 1 millón de hombres que muere proporcionalmente. Entonces, si decimos eso, uno puede pensar, de 1 millón de hombres, de 5 millones, tenemos un 20% de posibilidades de que un pariente nuestro muera. Todos, las familias. Sí, claro. O sea, todas las familias. Claro. Son 2 años marcados por la guerra, por la muerte, por la guerra, y por la muerte por el cólera. También. Y aún así hay un nuevo llamado y la gente acude. Vuelve. Y hoy hay que pedir a la gente, por favor, vaya a votar. Sí, claro. Camine 1 kilómetro y vaya a votar. Hoy pasa eso aquí. Sí, así es. Eso es muy triste cuando nos vemos en retrospectiva, porque pareciera que la construcción social que hemos generado a través de los años de nuestro país, pareciera que hoy queremos menos a nuestra patria de cuando solo tenía 8 años, don Vladimir. Eso es triste. ¿Cuándo empieza a lavarse la memoria histórica de el presidente Mora? Porque usted me decía que en 1864 ya se empezó a hablar de Juan Santamaría. Sí. No sé si en términos de héroe, sino en términos del relato de lo que pasó. Sí. Pero aquí está... Del relato. De rescatar su figura, digamos. Okay. Pero, aquí en esta etapa, el presidente Mora sigue oscuro. Sí, todavía. Todavía está muy oscuro. Pero ya el presidente Mora había sido declarado benemérito de la patria en vida. Ajá, antes de que lo... De manera que ya tenía un sitial de honor en la historia nacional. Lo que pasa es que con su fusilamiento lo ocultan un tiempo. Después se vuelve a rescatar lentamente. En la medida en que se van recuperando también, hombre, pero muy lentamente, los acontecimientos de la guerra, se va levantando su figura. ¿Cuándo fue declarado héroe nacional el presidente Mora? Yo ya he trabajado aquí. 150 años después, don Vladimir. Sí, claro. Fue en el gobierno de la presidenta Chinchilla, si no defensor de la... Héroe, defensor de la libertad, creo que lo declaran en ese momento. 150 años después. Bueno, es un título que se adiciona al reconocimiento de benemérito que tiene. No, por supuesto, a lo que me refiero es que como sociedad duramos 150 años en ir lavando la memoria histórica. No, ya se había hecho el monumento. Y se habían hecho otros eventos importantes alrededor de él, pero digamos, sí hubo un momento en que estuvo ahí opaco, ¿verdad? Había muchos intereses todavía que golpeaban la memoria de Mora. ¿Sabe a mí qué me da la impresión? Y con la disculpa de algunos expresidentes que nos escuchan todos los días. Por ejemplo, cuando se da el escándalo de Caja Fichel, por ejemplo, al expresidente Calderón Fournier, nadie lo quiere ver al día siguiente del escándalo Caja Fichel. Y tienen que pasar, eso fue en 2004, tienen que pasar casi 10 años para que ya ahora alguien públicamente, y recuerdo que me pasó ayer, que estaban los miembros del Partido Republicano Social Cristiano, señalaron algo del expresidente Calderón Fournier, y alguna gente en redes, sí, el mejor presidente que ha tenido Costa Rica, decía alguna gente, otro súper respetable el presidente Calderón Fournier, y bueno, qué dicha por el expresidente Calderón, pero lo cierto es que hace 10 años eso no hubiera pasado, porque nadie se atrevía a decir, hace 10 años, como usted bien recuerda, hace 10 años el presidente Miguel Ángel Rodríguez y el presidente Rafael Ángel eran como una lepra viva, contagiosa, digámoslo así. No es tan fácil de contagiar la lepra, pero digamos, en términos reales, eran algo que la gente no quería estar con él. Amigos de ellos de muchos años se les ausentaron, se les fueron, se les convirtieron prácticamente en enemigos personales. Es una cosa horrorosa realmente el drama que sufren, digamos, como personas alrededor de las cuales se hace un escándalo. Y les cuesta mucho recuperar sus espacios. El que mejor lo ha recuperado, me parece a mí, es don Miguel Ángel Rodríguez, porque es una persona hoy altamente reconocida en todo el ambiente nacional como intelectual, como teórico, como político, como escritor, como pensador. Estoy de acuerdo. Como propositor de cosas. Y más allá Rafael Ángel es más discreto. Sí, no, y más allá de, porque don Miguel Ángel es un fiel oyente del programa, más allá de los términos legales, yo lo he entrevistado aquí al día siguiente que fue absuelto, lo entrevisté aquí en estos micrófonos. Yo conozco, digamos, el sufrimiento que conllevó eso, pero también conozco la reacción popular ante eso. O sea, digamos, hace 10 años decir Miguel Ángel Rodríguez, decir Rafael Ángel Calderón Fournier o decir José María Figueres Olsen,
eran las tres personas más impopulares. Pero a lo que me refiero es que en esa década del 60, exactamente eso le pasó al expresidente Mora. ¿Verdad? Hoy, 10 años después, ya podemos ir, pueden ir ellos limpiando un poco la memoria histórica que tiene el país. En el caso del presidente Mora, duramos 150 años para reconocer oficialmente, y tal vez unos 100 o unos 50 años para empezar a incluirlo en el relato oficial de la guerra, de la campaña nacional en particular, don Vladimir. No, así es, exactamente. Debió una pausa comercial, gracias. No, ya no hago pausa. ¿Usted la quemó toda? Muy bien, Marvin. Qué bien. Y cuando le preguntaba que qué nos queda de la campaña nacional, don Vladimir, ¿usted por qué conoce las marchas? No sé si las marchas. Usted ya sé que no tenemos tiempo, ¿verdad? Solo que le quitemos. Le quitemos unos 5 minutos al otro programa. No, el otro programa es suyo, así es que yo lo quito cada vez que necesito. Digamos, yo sé. Que proteste don Álvaro Escalante. Es que me pidió permiso para leer algo, Vladimir. El parte del 15 de abril que comunica el presidente Mora al ministro de Guerra. Ok, eso dura unos 7, 8 minutos leyendo. Espero que no dure más. No, usted puede durar lo que sea, no se preocupe. Dice, eso es 3 días después de ganar la guerra. He dado parte ya de la gloriosa jornada del 11. Y lo repito ahora, detallado, aunque sucinto, pues nunca acabaría de recopilar justamente los heroicos hechos de mi valiente tropa. A las 7 de la mañana, y a consecuencia de las astutas maniobras del jefe filibustero Walker, mandé una columna de 400 hombres al mando del mayor Clodomiro Escalante con dirección al pueblito de Potosí, por cuyo lado nos llamaba la atención el enemigo. Esa parte distractora que habíamos dicho. Claro. Un cuarto de hora había pasado apenas después de la salida de dicha columna cuando Walker, escondido sin duda de antemano en las cercanías de esta ciudad, abierta y rodeada por todos lados de espesos platanares y cacaotales, la invadió como un torrente por el lado opuesto al camino que había tomado la columna de mayor Escalante, apoderándose de la plaza y llegando muy cerca a las casas del cuartel general. Eso quedaba a 200 metros. Claro. Y del depósito de pólvora situado al frente de él, y ambos a 2 cuadras de distancia de la plaza. Sí, esa parte distractora. El primer momento fue terrible, dice Mora. Nuestra gente y posesiones fueron de improviso flanqueadas, ceñidas casi de un círculo de fuego y de balas. Todos empuñamos las armas y acudimos a la defensa. El coronel Lorenzo Salazar apoyó este cuartel con un puñado de gente que tenía y rechazó al enemigo, dando a tiempo a que la columna que había salido de la ciudad entrara de nuevo y fuera ocupando puestos ventajosos, hasta llegar casi a cambiar la defensa en ataque, obligando a los enemigos a ampararse en las casas. Un cañoncito avanzado hacia la plaza y defendido por 4 artilleros solamente nos había sido tomado por los filibusteros y en su primera carga, y por un inconsiderado empeño de honor en recobrarlo perdimos alguna gente. 3 veces salieron nuestros soldados de la esquina en que está situado este cuartel, que era la casa de un señor apellido Hurtado, corriendo hacia el cañón, colocado a 2 cuadras de distancia, y 3 veces sufrieron la descarga de metralla y el mortífero fuego del enemigo situado en la plaza, mesones del cabildo y de guerra, las casas, en la cual estaba Walker, con la mejor parte de su gente. En la iglesia, su campanario y la casa de la señora Barca, llamada por los nuestros del doctor Cole. A las 11 del día ocupaban los filibusteros la plaza, como queda dicho, y todas las avenidas del lado de la iglesia. De paso, cuando se van, saquean la iglesia, se llevan el oro, las reliquias, se visten con los trajes de las telas que habían ahí. Desde la cuadra atrás del mesón de guerra, la ciudad era nuestra hacia el noreste. Teníamos libres los caminos de la Virgen y San Juan, lo que yo le he explicado, que era la retaguardia muy importante para ellos y para el abastecimiento de guerra. La situación había mejorado, pero faltaba aún vencer. Órdenes terminantes salieron de este cuartel simultáneamente. Mi deseo era reunir a determinados mandos la gente que peleaba aislada. Primero organizar, después estrechar al enemigo, desalojarle, echarle fuera de Rivas. Un piquete de dragones fue estacionado en la puerta del cuartel con el solo objeto de pasar las órdenes escritas, y se insinuó a todos los jefes que me pasaran partes momentáneos de la situación. Hice que el parque almacenado en la casa del frente, lo que le he dicho que estaban a la par,
se transportara aquí y pasé aviso a todos los jefes para que acudieran a municionarse abundantemente. A las 9 de la mañana había pedido un refuerzo de 100 hombres a la Virgen, que ya la controlábamos nosotros. Enseguida mandé correos para que las guarniciones de dicho punto y San Juan del Sur y San Juan del Norte se movieran hacia Rivas. De este momento el cambio progresivo a nuestro favor se mostró decisivo. Los nuestros habían incendiado un ángulo del mesón de guerra y el fuego iba flanqueando, encerrando ya a los enemigos. A media tarde llegaron los comandantes Juan Alfaro Ruiz y Daniel Escalante con agente de la Virgen. Esta tropa ocupó una parte del mesón a la derecha de la iglesia y continuó estrechando el enemigo hasta apoderarse en la noche de la casa del doctor Col, última de este costado de la plaza. A medianoche llegó el coronel Salvador Mora con la gente de San Juan del Sur. Aunque los filibusteros estaban ya encerrados, esta fuerza completó la seguridad de nuestras posiciones. Los fuegos habían cesado. Solo se oían las descargas que de tiempo en tiempo hacía nuestra gente a las partidas de enemigos que huían y los alegres vivas de aquella a la República y a sus jefes. Don Juan Alfaro Ruiz estrechaba la iglesia y se preparaba a asaltarla al rayar el día, cuando nuestros soldados invadieron por todas partes la plaza y, no hallando ya más enemigos que los encerrados en el templo, entraron y acabaron a bayonetazos con ellos. Inmediatamente mandé piquetes por todas direcciones para perseguir a los fugitivos. Grande ha sido este triunfo, realzado por la bien meditada sorpresa de los filibusteros, y sin embargo tanta gloria se ha mezclado con doloroso llanto y triste luto. Hemos perdido a los valientes militares, al general José Manuel Quirós, mayor Francisco Corral, capitanes Carlos Alvarado y Miguel Granados, teniente Florencio Quirós, Pedro Dengo y Juan Ureña, subtenientes Pablo Valverde y Ramón Portugués y el sargento graduado de subteniente Jerónimo Jiménez. Murió también el valiente capitán Vicente Valverde. Contábamos 260 heridos, entre ellos jefes notables. Mi primer cuidado fue preparar el hospital para hacer enterrar los muertos y organizar nuevamente el ejército. La derrota de Walker es mayor de lo que pensé. Hemos cogido un gran número de fusiles, espadas, pistolas, más de 50 bestias ensilladas y muchos otros objetos que han presentado nuestras gentes. No se sabe cuántos más habían ocultado los habitantes de la cercanía de la ciudad. A cada momento llegan prisioneros sanos y heridos. Hasta el día se han fusilado 17. En ese momento, En resumen, nuestra pérdida, contando los heridos que pueden morir, no pasará de 110 hombres, incluso los jefes. La del enemigo no baja de 200 con los fusilados. Como en Moracia era la provincia, cuando la acción de Liberia, más bien, cuando la acción de Santa Rosa, sus heridos vagan por los campos y muchos morirán por falta de descanso y cuidados. Entre la multitud de partes y noticias que he tenido, lo más seguro es que Walker entró antenoche en Granada con 300 hombres, entre los cuales 25 o 30 iban heridos. Se han distinguido en esa jornada todos los oficiales y soldados del ejército, especialmente el general José María Cañas, los coroneles Lorenzo Salazar y Manuel Argüello, que era pariente del general de Mora, teniente coronel Juan Alfaro Ruiz, los capitanos Santiago Millet y Ramón Rivas. Según el examen minucioso de las diversas relaciones que se me han hecho, la fuerza con que Walker atacó fue de 1.200 a 1.300 hombres, en ocasión que yo, debilitado por la dispersión de gente para las guarniciones de la Virgen, San Juan del Sur y varios destacamentos, contaba con igual o quizás con menor número de soldados. Hubiera perseguido al enemigo sin darle tregua, pero todos habíamos pasado 30 horas sin tomar alimento y 14 de mortandad y fatigas. Era mi primer deber entonces atender a los heridos y ahora me preparo para seguir esta campaña. Esa es Mora, el 15 de septiembre. Imagínese el poder de la palabra del presidente Mora. Extraordinario, es un hombre brillante. Bueno, ¿qué vamos a decir? Don Vladimir, muchas gracias de verdad por estar con nosotros hoy. Siempre es una lección. Y usted nos va a permitir, yo le iba a preguntar cuál canción quería oír, pero supongo que es el himno a Juan Santamaría. Podemos hacerlo a Juan Santamaría o el himno a Mora, cualquiera. Es que de las marchas. ¿Sabe por qué se lo quería pedir el de Juan Santamaría? Porque, de Juan Santamaría, porque es el que nos aprendemos en la escuela. No, y además lo voy a decir, es el que nos aprendemos en la escuela. Pero además
hoy lo vamos a escuchar diferente, después de todo lo que nos acaba de contar. Bueno, hay algo importante. La lista de todos los caídos está bastante completa. Primero la había hecho el padre Calvo, ¿verdad? Después se ha completado recientemente con un estudio muy importante del historiador Raúl Arias. Y este estudio detalla los caídos pueblo a pueblo de nuestra geografía nacional, que sería, digamos, una linda ocasión para que las municipalidades de todo el país, teniendo la lista de sus muertos en la guerra del 56, hagan eventos, hagan festejos, hagan homenajes. Y le anuncio entonces uno. A ver. Mañana, a las 10 de la mañana, la municipalidad de Escazú justamente hace un homenaje a los caídos en la guerra de 1856 en Escazú, donde ellos sí tienen un pequeño monumento que los recuerda. Ojalá este esfuerzo se hiciera en todo el territorio nacional, con todas las municipalidades, allí donde está descrito quiénes son sus héroes, que puede servir de un punto de reunión para que días como estos, en cada localidad, que no pueden venir a La Juela, en esos monumentos se reúna la gente a hacer memoria de la patria, a exaltar a nuestros héroes, a exaltar a esos hombres extraordinarios que dieron la vida por Costa Rica. Sabe que ahora estoy en una disyuntiva, porque se me acordé de una parte, y yo voy a admitir que cada vez que lo escucho se me llenan los ojos de lágrimas, es el himno a la bandera de Costa Rica, sí. Porque ahí vienen un par de frases, más de un par de frases, pero hay dos frases significativas que a mí siempre me llenan de orgullo. Una es cuando dice la tumba de los Mora y Cañas tú proteges, Sí. y la otra parte es cuando dice las glorias siempre vivas de honor y de lealtad. Inmediatamente me trasladan a lo que hemos estado hablando. Vamos a igual es el día de Juan Santa María, vamos a poner el de Juan Santa María, pero entender esas letras, más allá de lo que nos aprendimos de memoria, es fundamental. Así es que, hombre, a mí yo le agradezco mucho. Un día podríamos hacer un programa sobre los himnos y el contenido de las letras. Nosotros vamos metiendo la música y explicando el contenido de las letras. Yo feliz. Vamos a prepararlo. Porque me encanta. A mí el del 15 de septiembre me saca las lágrimas, le voy a decir, don Noemí. Son las 3:31, muchas gracias de verdad por estar mucho aquí. Gusto. Gracias a ustedes, mañana no hay matices, es feriado. Así es que supongo que escucharán música o otra vez el grabado del día de hoy. 3:31, hasta luego, feliz tarde.